El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Ay, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo estuvo su semana? Bien. Ay, qué bien. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Axel. Oye, Ramiro, Sí, dime, Axel. soy muy olvidadizo. A ver, dime. Ya sé que estamos en tiempo ordinario, pero ¿qué significa el color verde? Pues mira, Axel, como lo decíamos, lo compartíamos la semana pasada, el tiempo ordinario es un tiempo que está simbolizado y representado por el color verde, que significa esperanza, significa vida, significa algo nuevo, es renovar, es ante todo un nuevo comienzo. Ese es lo que significa el color verde en el tiempo ordinario para nosotros los cristianos. Entonces significa que debemos de estar dispuestos al cambio. Así es, dispuestos a renovarnos cada día en nuestra vida. Muy bien. Por eso ahora seguimos aprendiendo de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Así exactamente, Axel. Y regresando al Evangelio de hoy, Lucas nos dice que ha tomado notas detalladas de lo que se ha vivido en la predicación de Jesús. Así es. Y tengo muchas dudas, Ramiro. ¿Me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, Axel, con gusto. Lucas se dice Teófilo. ¿Pero qué significa esa palabra, Ramiro? Mira, para el evangelista San Lucas, como hemos escuchado ya en el inicio de este evangelio, que es el evangelista San Lucas, el cual vamos a ver a lo largo de todo el año, está escribiendo hoy en este día su prólogo y va dirigido especialmente a Teófilo, que dice que significa el amigo de Dios, el que Dios ama. Eso es lo que hoy, pues de una manera podemos decir que Teófilo va representado a todos aquellos pueblos cristianos de una manera que pues los que acogen la palabra de Dios, por eso dice el amigo de Dios, el que acoge su palabra. Entonces a Lucas estaba, como quien dice, recabando todo lo que Jesús decía porque él era amigo de Dios.
El amigo de Dios la palabra Teófilo va encaminada de una manera a la persona que acoge la palabra Teófilo. Y por eso dice, mi querido Teófilo, es decir, mi querido hermano, mi querido cristiano, tú que de una manera acoges la palabra de Dios, es decir, eres tú amigo de Dios porque Dios te ama, tú amas a Dios. El amor es recíproco, es la entrega, es decir, escuchar, acoger su palabra. Por eso lo dirige a los presentes, es decir, al cristiano. Porque dice Teófilo, ¿por qué la palabra de Dios llega de manera personal al hombre? Es decir, quien lo acoge es de manera personal. Ya, ahora entiendo. Ahora también entiendo por qué Lucas escribe todo muy detalladamente. Claro que sí, exacto. Para que todos podamos entender el mensaje de Jesús. Así es, Axel. Y después nos dice que Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, iba enseñando en las sinagogas y su fama se fue extendiendo y llegó a su tierra, que es Nazaret, y allí en la sinagoga se puso a leer el volumen del profeta Isaías. Pero Ramiro, Jesús eligió este pasaje que iba a leer. Pues mira, como era costumbre de una manera del pueblo, ir ante todo cada sábado a la sinagoga. Y cada sábado le llaman el ordo, es decir, donde se encontraban los rollos de la Sagrada Escritura. Había un ordo para cada sábado. Y de una manera ese día a Jesús le entregan, por eso dice el evangelista Lucas, le entregan el rollo. Y ese rollo providencialmente es el del profeta Isaías, en el cual de una manera va a hacer alusión a la misión de Jesús, es decir, es la providencia. Así como dice, el Espíritu de Dios impulsaba a Jesús, es el Espíritu Santo que actúa también en ese sábado para que se le entregue a Jesús el rollo del profeta Isaías, en el cual va a anunciar ese día, el que va a leer a todos los presentes. Ese es lo que se le da a Jesús. Era como ya predestinado por Dios. Así es, era un día especialmente en el cual Jesús llegaba y se le entregaba ese día el rollo del profeta para leerlo a todos los presentes y decir, como más adelante lo veremos, de una manera dice, hoy se ha cumplido esto. Sí, porque Ramiro, parece que Jesús leyera del rollo sobre sí mismo. Dice que Él ha sido ungido para llevarles la buena nueva a los pobres, liberar a cautivos y curar a los ciegos. Pero, ¿por qué se refiere especialmente a estas dolencias, Ramiro? Pues muy bien, Axel. Mira, a los pobres en las Sagradas Escrituras no se refiere únicamente a los pobres materialmente, a aquellas personas pues, que no tienen nada, sino en la Sagrada Escritura hablar de los pobres es ante todo hablar de aquellos hombres que están dispuestos a la escucha de la palabra de Dios, aquellos que de una manera están sin nada, están vacíos, o decir, no tienen nada más que acoger la palabra de Dios, es decir, están dispuestos. Es por eso, a los pobres, la palabra, la buena nueva llega a aquel que está dispuesto a acogerlo, aquel que no tiene nada más en su vida que de una manera acoger la palabra de Dios. Cuando se refiere liberar a los cautivos, recordemos que liberar más que nada al cautivo se refiere a que viene Jesús, su misión en el acoger la buena nueva es ante todo liberarnos de la esclavitud del pecado. Es decir, hay hombres que vivían esclavizados, cautivos por el pecado, y Jesús es su misión, viene a liberarnos del pecado que nos mantenía atados, como lo hemos recordado ya en el transcurso de la historia de la salvación. El hombre por el pecado se mantiene esclavo, y en Jesús va a encontrar su liberación. ¿Y cómo lo vamos a encontrar esta liberación? Pues escuchando la buena nueva. Ahí, de una manera, nos liberamos de la esclavitud. Sí, claro. Y dice a los ciegos, sí, como lo que veíamos, esa parte, en los ciegos, no se refiere únicamente a la ceguera física del ser humano. Todo aquel que no escucha la palabra de Dios, todo aquel que de una manera no la oye ni la pone en práctica, es como un hombre ciego. Recordemos que las enseñanzas
la vista y todo lo demás llega ante todo. Cuando escuchamos una palabra podemos dar luz a nuestra vida. Es decir, en este caso, cuando tú escuchas la buena nueva, le das luz, le das sentido a tu vida. Es decir, Jesús viene a dar vista a los ciegos, aquellos que viven en oscuridad a causa de que no se dejan iluminar con la palabra de Dios. Es ahí donde queremos, y Jesús quiere que de una manera vayamos a descubrir realmente que Jesús es la luz que da vista a nuestros ojos. Es por eso que de una manera detallada San Lucas va dirigiendo esto de la buena nueva especialmente a estos tipos de personas, porque quiere que nosotros encontremos en la buena nueva todas estas curaciones. Claro, Ramiro, ahora entiendo. A los pobres, porque todos a veces hemos sido pobres, Así es. porque no queremos escuchar a Dios, o nos sentimos abandonados, o creemos que estamos olvidados, ¿verdad, Ramiro? Exacto, Axel, así es. Entonces Jesús llega y nos da la buena nueva. Ahí. Y por ejemplo, liberar al cautivo, como tú lo dijiste. Estamos presos por el pecado. Y que somos envidiosos, y que somos burlones, y que somos criticones, y que somos enojones, y que somos malos, y que tenemos malas palabras o malos pensamientos. Esas son las cadenas del pecado. Y Jesús nos viene a liberar, ¿verdad, Ramiro? Exactamente, Axel, así es. Jesús viene a liberarnos de todas esas ataduras, pero ¿cómo lo vamos a quitar? Pues con la llave de la buena nueva, es decir, quitarnos las cadenas que aquellos que nos atan, nos libera escuchando la buena nueva, escuchando la palabra de Dios. Ahí está la liberación. ¿Y quién nos da la liberación? Esa palabra de Dios hecha carne, pues es Jesús mismo que viene a liberarnos. Sí, ahora entiendo también por qué cura a los ciegos, porque a veces nos encerracemos por otras cosas que no son las de Dios, ¿verdad, Ramiro? Así es. Cosas materiales, un carro, un teléfono, una computadora, el dinero. Y eso no nos lleva a Jesús, ¿verdad, Ramiro? Exacto, Axel. Por eso recordemos que muchas cosas en nuestra vida cotidiana, a veces muchos nos dicen, es que tú eres un ciego, no quieres ver las cosas tal cual son. Es decir, porque no prestamos atención a lo que se nos dice. Y es por eso que Jesús dice, yo en el anuncio de la buena nueva quiero que vean, pero ver ante todo es decir, entiendan que yo de una manera soy el ungido de Dios, el enviado, aquel que ha de una manera prometido el anuncio a todos los profetas. Quiere decir, entiendan, vean. Ahí es la palabra. Por eso muchas veces a veces escuchamos que nos dicen, es que tú eres un ciego, no quieres ver lo que te están diciendo, no quieres entenderlo en pocas palabras. Entonces, a ver, todos, ¿quieren ser ciegos ante Jesús? No. ¿Y quieren ser presos del pecado? No. ¿Y quieren ser pobres y solitos? ¿Estamos con quién? Muy bien, con Jesús, sí. ¿Y vamos a dejar el pecado? Bien, eso me gusta. ¿Y van a abrir sus ojitos para ver a Jesús? Que es abrir el corazón, ¿no? ¿Lo van a abrir? Ay, qué ganas. ¿No desayunan, Ramiro? ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme en la puerta con unas vitaminas, sí. Eso es lo que voy a hacer la próxima semana. Que necesitan tener fuerzas para contestar. Se me hace que no están tomando vitaminas. No. Debemos de estar convencidos. ¿Están convencidos de Jesús? ¿Nos vino a salvar? Eso es todo. Y tengo otra duda, Ramiro. Sí, claro, Axel, dime. Cuando Jesús dice que proclama el año de la gracia del Señor, allí, sí no entiendo nada, Ramiro. ¿Qué no siempre se derraman las gracias del Señor? Claro que sí, Axel. El Señor siempre derrama su gracia para nosotros cada día. Pero San Lucas quiere hacer alusión a algo muy importante en el año de la gracia del Señor. Recordemos para que en el Antiguo Testamento, pues el año de la gracia, o el año de gracia como lo llamaban, es de acuerdo desde la ley de Moisés, era que cada 50 años se celebraba un año especialmente que le llamaban el jubileo, que es conocido hoy también como el año de la gracia. Y en este año de gracia era un año en el cual todo se quedaba de una manera como guardándolo, ¿verdad? Es guardar ese año,
donde aquellos que tenían deudas eran liberados de sus deudas, aquellos pobres cuales no tenían de una manera sus tierras, podemos decir, hipotecadas, se les regresaba. De una manera también era vivir un tiempo de gracia, porque cada 50 años, inclusive hasta los esclavos, eran liberados, y ya es como un empezar de nuevo. El año de gracia cada 50 años es empezar de nuevo, es decir, una nueva vida para ellos. Claro, no podemos, algunos lo pudieron llevar a cabo bien, otros no, pero con Jesús, cuando dice estamos en el año de gracia del Señor, le está diciendo al pueblo, le está diciendo a los que están escuchando, que en Jesús se va a vivir ya un nuevo año de gracia, es decir, viene la libertad a los cautivos, aquellos a causa del pecado. Viene de una manera la esclavitud, ya no te haces esclavo de eso. Te da la vista a través del anuncio de la buena nueva. Te libera, oprimido, aquellos que vivían de una manera atados por pensando de que nunca iban a ser liberados o que nunca iba a llegar la salvación. Jesús viene y les da la esperanza, les dice, hay que empezar a partir de Él nuevamente. Les dice, vamos a dejar todo atrás, y Él viene porque quiere dar la vida al hombre, pero una vida en abundancia, una vida eterna y de una manera especial, es decir, la gracia de Dios siempre va a ser a partir de Jesús eterna cada día. Pero esto va de una manera también como el Antiguo Testamento, a quienes lo acogían y a quienes no lo acogen, obviamente. La gracia de Dios se le da a quien que lo quiera acoger. ¿Y cómo lo vamos a acoger? Aceptando el anuncio de Jesús. Y poniéndolo en práctica, ¿no? Así es, poniendo en práctica todo aquello que escuchamos de Jesús. Por eso Jesús dice, hoy ha venido, es un año de gracia del Señor, para todo aquel que lo quiera acoger, y ante todo ponerlo en práctica. ¿Con quién? Con los demás, con los necesitados, con mi hermano, con aquel alejado, con el oprimido, aquel que se siente esclavizado, aquel que se siente alejado, aquel que se siente ciego. Pues es ahí donde nosotros tenemos esa tarea de hacer vivir el año de la gracia de Dios. De alguna manera, Ramiro, entiendo que todos podemos llegar a alguien que necesita de la buena nueva de Jesús, ¿verdad? Así es, todos tenemos la tarea de anunciar la buena nueva, porque aquel que lo necesita, todos de una manera estamos invitados a llevar la buena nueva de Dios. Sí, no importa si es en nuestra familia, o en nuestro trabajo, o en la escuela, o el vecino. Siempre insisto en esto porque no sabemos quién es el que está alejado de Dios y el que puede necesitar ayuda, ¿verdad, Ramiro? Así es, todos necesitamos en algún momento de nuestra vida que alguien venga y nos anuncie de la palabra de Dios. Todos, sin exclusión alguna, en algún momento se va a acercar alguien y nos va a decir, Dios te ama, Dios mira, el Señor quiere que camines por este lado, que el Señor quiere que vayas en dirección hacia Él, que sigas en práctica sus mandamientos y que lo pongas en práctica con todos los demás. Siempre vamos a necesitar de alguien que se acerque ante nosotros. Sí. Y procurar nosotros imitar ¿a quién? A Dios, a Jesús, muy bien, a Jesús, sí. Y una última duda, Ramiro. Sí, claro, dime. En la sinagoga todos lo miraban fijamente y Jesús les dice, hoy se ha cumplido este pasaje que acaban de oír. ¿Qué les quería demostrar a los allí reunidos, Ramiro? Jesús, con esta palabra de que hoy se ha cumplido esto que acabamos de escuchar, quiere decir que en Él se cumple la promesa anunciada por los profetas. En Él se cumple todo aquello que esperábamos. En Él se da cumplimiento todo aquello que de una manera teníamos la incertidumbre de que si iba a llegar o no iba a llegar. Y en Jesús, que hoy se hace presente en la sinagoga, dice, hoy se ha cumplido. Hoy este pasaje se da de una manera cumplimiento en mí, en mi presencia. El hoy es un eterno hoy de Dios. Es decir, el hoy, cuando lo hemos escuchado ya en el bautismo de Jesús, aquel que dice, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Lo vamos a escuchar más adelante cuando veamos cómo Jesús, cuando Zaqueo quiere conocer a Jesús, y Jesús le dice a Zaqueo, bájate, Zaqueo, hoy me voy a hospedar en tu casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa de Dios. Y vemos también unas partes más del Evangelio, cómo Jesús va a utilizar esta frase del hoy, esta palabra, que decir, hoy ha llegado. ¿Y cómo va a llegar ese hoy? Pues si hoy nosotros aquí reunidos, pues aceptamos la buena nueva de Dios y la ponemos en práctica, aceptamos ante todo el perdón de nuestras faltas y aceptamos ante todo que el Señor es quien rige nuestra vida, hoy
al igual que esa sinagoga, ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, el Señor va a hacer cosas nuevas en nuestra vida hoy. Oye, entonces Ramiro, me imagino que todos se sorprendieron, así como nosotros estamos sorprendidos de que se haya como si se hubiera dicho, aquí estoy, yo soy el Mesías que tanto esperaban, yo soy el Salvador. Eso les dijo básicamente, ¿no, Ramiro? Así es, yo soy el Mesías, el que todos esperábamos, yo soy el Salvador, aquel que viene a liberarnos del pecado, yo soy el que de una manera va a dar vida eterna a todos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquel que acoja su palabra. Ah, claro, porque como bien dice, en oídos sordos no entra palabra, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros debemos de tener nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón bien abierto para recibir el mensaje de Jesús, ¿verdad, Ramiro? Exacto, tenemos que estar ante todos atentos. La palabra de Dios va a ser vida en nosotros a través que nosotros lo dejemos de una manera actuar en nosotros. El Espíritu de Dios actúa en nuestra vida siempre y cuando acojamos su palabra y que dejemos que actúe en nosotros. ¿Y quién quiere que la palabra de Dios actúe en su vida? Yo también. ¿Y quién quiere que Jesús viva en su corazón? Yo también. Ay, qué bonita enseñanza nos deja Jesús. Siempre hay que estar atentos a su palabra, donde quiera que le escuchemos. Él es el que nos habla, ¿verdad, Ramiro? Así es, Axel. Él siempre va a hablar en nosotros a través de... También Jesús no solamente vamos a escuchar en la Escritura, sino también lo vamos a escuchar en nuestros hermanos. Todo aquel que de una manera nos dirija una palabra de fe, una palabra de amor y una palabra de aliento que venga de Dios, siempre es Dios quien va a hablar a través de nuestro hermano. Oh, sí, porque acuérdense que en cada uno de nuestros hermanos está Jesús mismo, ¿verdad, Ramiro? Así es, exactamente, Axel. Así que no hay que descartar al hermano, porque allí adentro de él, aunque esté o muy a flor de piel o muy escondido, está Jesús, ¿verdad, Ramiro? Exacto, así es, Axel. Ah, qué bonito. Ah, entonces todos somos importantes, Ramiro, todos, no hay nadie que no sea importante para Jesús, ¿verdad? Así es, todos somos importantes porque Jesús ha venido para eso, para liberarnos, porque para Dios todos somos importantes y es por eso que envía a su Hijo Jesucristo, como lo hemos escuchado hoy. Yo soy aquel que ha venido para liberarnos, sin exclusión alguna. Claro, esto va a depender de todo aquel que quiera acogerlo, que quiera recibirlo. Acuérdense entonces, hay que recibir a Jesús. Sí. ¿Hay que despreciarlo? No. ¿Hay que amarlo? Muy bien. ¿Y hay que amar al prójimo? Ay, caray. A ver, voy a volver a decir la pregunta. ¿Tenemos que amar al prójimo? Bien, con ganas, porque el prójimo también se merece nuestro amor, así como nosotros tenemos el amor de Jesús, ¿verdad, Ramiro? Exacto, Axel, así es. Ay, pues qué bonita enseñanza la del día de hoy que Jesús nos deja a todos. Acuérdense, todos somos importantes, muy importantes, y merecemos el amor del prójimo en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la escuela, todos, sin excepción. Todos merecemos amor, unos de otros. Así se va haciendo la comunidad de Jesús, como veíamos en la segunda lectura. Todos formamos parte del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Así es, todos somos un cuerpo, una unidad. Sí, una unidad, todos juntos, todos. Ay, Ramiro, aprendí mucho el día de hoy. Muchas gracias por explicarnos a todos el Evangelio de hoy. Gracias. Pórtense bien todos, hagan sus oraciones, abran su corazón para recibir siempre a Jesús. Y agradezco a todos los que nos siguen a través de Facebook en vivo, denle dedito arriba, like, me gusta, compartan. Y también por YouTube. Los veo el próximo domingo a todos, los quiero mucho. Adiós. Adiós.